Resultados al sondeo de anoche. Después de la entrevista en Pregunta Yamid, ¿a usted cómo le pareció la elección de Santiago Valencia, senador del Centro Democrático, para la presidencia de la Comisión Primera del Senado, frente a Paloma Valencia? Buena 50,69%, mala 44,91%, regular 4,4%. Muy buenas noches. El Congreso de la República muchas veces aprueba leyes que los colombianos realmente no conocemos. Por ejemplo, el Estatuto de la Oposición, aprobado el año pasado, en él se estableció que todos los segundos en las votaciones para gobernaciones y para alcaldías tienen derecho automáticamente a ser miembros de asambleas y de consejos. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Antonio Sanguino, senador de la República, miembro del Partido Verde, y quien mañana asiste a la inscripción del hijo de Gustavo Petro, Nicolás, señor. Nicolás Petro, al lanzamiento de su candidatura como... Sí, como a la gobernación del Atlántico. Sí, señor. Lo que parece absolutamente imposible. Pero, conociendo la ley, es lo que quiere ser segundo para entrar a la Asamblea. ¿O no? Bueno, eso puede ocurrir. No, eso es lo que va a ocurrir. Pues por supuesto que él, si se postula para ser candidato a la gobernación del Atlántico, es porque quiere ganar la gobernación del Atlántico. Pues, y las fuerzas políticas que estamos respaldando su candidatura, pues vamos a salir a competir con la que parecía ser la candidata única en esta elección en el Atlántico, que es la doctora Elsa Noguera, que agrupa todas las fuerzas políticas tradicionales del Atlántico. Sí, pero digo, de todas maneras es un instrumento legal, de ley. El Estatuto de la Oposición establece que quien llegue a segundo en una competencia por gobernadores o por alcaldías tendrá derecho a ir a asambleas o a consejos. Por ejemplo, el caso del doctor Petro en Barranquilla. No le va a ganar a la doctora Elsa, pero automáticamente entra a la asamblea. ¿Eso es una jugarreta? No, esa es una posibilidad que ofrece tanto la reforma constitucional del 2015, la de equilibrio de poderes, como el estatuto de la oposición que se aprobó en virtud del acuerdo de paz y en desarrollo de la Constitución de 1991. Es una opción que le ofrecen a las fuerzas políticas segundas en votación para que puedan ejercer la oposición política en las corporaciones públicas respectivas. Así ocurrió con la elección presidencial. Hoy el senador Gustavo Petro ejerce una curul en el Senado por ser segundo en votación a las presidenciales, y su fórmula vicepresidencial ejercía hasta hace poco una curul, está siendo reclamada también mediante una tutela por parte de Ángela María Robledo, que era su fórmula vicepresidencial en la Cámara de Representantes. Pero entonces, doctor Sanguino, en consecuencia, todos los municipios de Colombia, 1.102 municipios, tendrán un concejal más. Eso es una interpretación que yo comparto, porque por analogía, si el Senado tiene un senador adicional y la Cámara tiene una representante a la Cámara adicional en virtud del estatuto de oposición, en cada uno de los municipios tendrá que haber, incluyendo la ciudad capital de Bogotá, tendrá un concejal adicional, y en los departamentos un diputado adicional, si aplicamos la misma regla que se aplicó para la elección presidencial con Gustavo Petro y Ángela María Robledo. Pero, por ejemplo, miren, el Consejo de Bogotá, que tiene 45 miembros, tendría ahora, en las elecciones que vienen en octubre, 46, porque entraría Galán o Uribe o Claudia, el que sea segundo. Así es mi interpretación. Sí, hay otros que interpretan pues lo como contrario. El doctor Sanabria de la... Como el presidente del Consejo Nacional Electoral. Que dice que no. Que dice que hay que disminuir una curul para que esa persona que ocupe el segundo lugar en la votación ingrese a la respectiva corporación pública. La pregunta es, ¿a quién se descabeza? ¿Se altera entonces la cifra repartidora y se modifica la asignación de curules? Eso no está claro. Incluso nosotros, los verdes, le preguntamos al registrador nacional
¿cuántos candidatos al Consejo podemos inscribir en Bogotá? Y nos dijo 45. Y no 46. Y no 44. Ni 44. Ni 46, nos dijo 45. Igual ocurrió en todas las inscripciones de todos los partidos en todo el país. Se inscribieron el número de curules de las que están compuestas esas corporaciones públicas en el país. Doctor Seguino, es un gran enredo el que tenemos al frente. Tenemos un vacío jurídico que tiene que resolverlo el Consejo Nacional Electoral. Tiene que generar una jurisprudencia que aclare esto que no está claro en el estatuto de oposición. Pero entonces, perdón, y me responde por favor después de comerciales. ¿Qué autoridad tiene el Consejo Nacional Electoral para reformar una ley estatutaria como el Estatuto de la Oposición? ¿Qué autoridad? Inmediatamente después de comerciales. A ver el enredo en que estamos. Miren, el Estatuto de la Oposición, Ley de la República, aprobado el año pasado y que se aplicará por primera vez en las elecciones de octubre, dice lo siguiente. Artículo 25. Los candidatos que sigan en votos a quienes la autoridad electoral declare elegidos en los cargos de gobernador de departamento, alcalde distrital y alcalde municipal tendrán derecho personal a ocupar en su orden una curul en las asambleas departamentales, consejos distritales y consejos municipales respectivos. La ley es muy clara. Así es. Entonces. Y además es una ley que ya se aplicó en el caso de Gustavo Petro y Ángela María Robledo. Por eso, entonces, ¿de dónde saca el doctor Sanabria, presidente del Consejo Electoral, que eso no es así? Sí, pues es una interpretación que está haciendo de la ley. Pero ahora, no, como estamos en un campo... Pero es que es muy caro, no admite claro, interpretaciones. Sí, y como estamos, digamos, aceptemos que estamos en un campo interpretativo, pues el Consejo Nacional Electoral tiene que aclarar antes de que se realicen los escrutinios y se asignen las curules, porque ya el proceso electoral arrancó. La campaña para consejos, asambleas, alcaldías y gobernaciones y ediles arrancó el pasado sábado 27. De tal suerte que el Congreso tampoco tendría tiempo para producir una norma que aclare esa circunstancia. En consecuencia, ¿la aclaración la debe dar el Consejo Electoral? El Consejo Nacional Electoral, que es el máximo tribunal electoral en el país. Y digamos, si el Consejo concluye con la posición del presidente del Consejo, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que quien quiera ser concejal en Bogotá necesitará más votos porque la cifra repartidora va a aumentar. Se van a necesitar más votos para ser concejal y más votos para ser diputado. Pero digo, si la tesis del doctor Sanabria prevalece, el Consejo de Bogotá seguirá manteniendo sus 45 miembros, no uno más. No uno más, así es. Lo que contradice la ley. Sí, pero el que quede de 45 en votación seguramente va a interponer una demanda ante la sección quinta del Consejo de Estado para decir o para reclamar su derecho a la igualdad o para reclamar su presencia en la corporación respectiva, en este caso por el Consejo, porque obtuvo los votos para estar en el Consejo Distrital. Pero en su opinión, doctor León Sanguino, la ley que acabo de leer, el artículo, ¿admite interpretaciones? En mi opinión, no. Yo creo que es muy claro que el segundo en votación ingresa a la corporación respectiva sin alterar, ¿no?, el número, o mejor, adicionando el número de miembros. Un número de concejal o diputado. Como pasó con el doctor Petro en el Senado. Exactamente como pasó con el doctor Petro. Eso es lo que tiene que pasar en todas las asambleas y consejos. Eso es lo que yo creo que debe pasar. ¿Y usted va a realizar algún tipo de consulta ante el Consejo Electoral o ante alguna autoridad competente para que resuelva el problema en consulta? Sí, yo creo que, digamos, con esto que estamos diciendo en este programa, el Consejo Nacional Electoral debería de oficio pronunciarse sobre este asunto y dirimir esta duda jurídica razonable que tenemos los colombianos y colombianas y que tenemos muchos de los que estamos participando en esta contienda electoral. Pregunta final, la ley, el estatuto de la oposición, en su artículo que acabo de leer, ¿admite interpretaciones? No, yo creo que está supremamente claro que quien quede segundo en gobernación y alcaldía ingresan a la asamblea y al consejo como curul adicional. Como pasó con el senador Petro para entrar al Senado. Así es. ¿Están ustedes de acuerdo en que esa ley, ese artículo, no admite interpretaciones, sí o no?
El resultado del sondeo saldrá mañana en esta emisión. Doctor Sanguino, muchas gracias. Muchas gracias, Yamil. Los invitamos ahora al tradicional 1, 2, 3.